Bien, mis hermanos, como ya lo había dicho en alguna sesión de preguntas y respuestas, no había querido emitir una opinión respecto a esto de las vacunas sin antes haber salido, sin antes ver cómo se maneja todo esto. Pero bueno, como ya se está distribuyendo esta vacuna en algunos países y sobre todo porque sin hacer una crítica personal a evangelizadores en concretos, sino a las posturas que han manifestado, no a las personas, sino a las posturas, que muchas de ellas me parecen altamente irresponsables porque me están llegando personas que están tomando decisiones de acuerdo a lo que esos evangelizadores hicieron y están afectando cuestiones graves, ¿verdad? Porque estamos tratando la cuestión de la salud y no solamente a veces la salud personal, es la salud de tu hijo, es la salud de tu esposa, es la salud de tu abuelo, de tu abuela. Entonces no es un tema en donde uno puede quedarse, bueno, pues hay que respetar opiniones, ¿va? Hay que ver las consecuencias de nuestras opiniones porque estamos tocando un tema pues medular. Entonces voy a dar mi punto de vista, aun cuando les digo, lo verán al final, que sigo profundizando y sigo pues analizando cómo se van desarrollando las cosas, ¿va? Quiero seguir siendo muy prudente al respecto de esto. Me voy a agarrar de algo ya más certero, que es el reciente comunicado de la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano, que sacó un documento, ya muchos de ustedes quizá han escuchado de esto, sobre las vacunas actuales. Eh, y sobre el documento, ¿qué tengo que decir? Primero, léanlo. Voy a dejar en la descripción el documento que sacó la Congregación de la Doctrina de la Fe. Léanlo, pero siempre con la lectura de que no estás leyendo una declaración ex cátedra, ¿verdad? De estas en las cuales el católico no se puede, vamos a decir, salir. No es una cuestión dogmática, ¿verdad? Vamos, para que me entiendan, ¿verdad? Porque no sé cuántos entiendan este tipo de lenguaje. Un dogma es, por ejemplo, la virginidad de María. ¿Un católico tiene opción de decir que la Virgen no fue virgen? No, no tiene opción. Tiene que creer, si se dice católico, tiene que creer porque es una cuestión dogmática, ¿va? Este documento tiene su peso porque finalmente viene de la Congregación de la Doctrina de la Fe, o sea, no es cualquier documento, no es una opinioncita nada más, ¿verdad? Pero tampoco vayámonos a darle como un aspecto dogmático, ¿no? Esto no es un dogma que los católicos tendríamos que adherirnos completamente a este documento, no es así, ¿verdad? Entonces léanlo, pero léanlo con esta perspectiva, ¿eh? Segundo, el documento ya en sí mismo no se mete en la efectividad de la vacuna. Es decir, la opinión de ese documento, de hecho él lo dice ahí mismo en el documento, no intenta decir o hacer un juicio moral respecto a si es eficaz o no es eficaz. Y eso es respetable. ¿Por qué? Porque evidentemente la Congregación de la Doctrina de la Fe dice, pues eso es un área pues de los científicos. Ellos son los que tienen que analizar este tipo de cuestiones de la efectividad de una vacuna. Pero para mí sí es un elemento muy importante. Por lo tanto, ese elemento lo voy a tener que buscar en otra parte porque el documento no está hecho para eso. No te va a decir si cuál vacuna es mejor en cuanto a términos de efectividad, ¿verdad? Pero bueno, este es un primer elemento que también hay que dejarlo claro porque yo sí creo importante saber qué tan eficaz es una vacuna. Evidentemente tengo que analizar lo moral, de cómo fue construida y todo ese tipo de cuestiones, pero inclusive aunque hubiera una vacuna éticamente impecable, perfecta, si en términos objetivos no tiene efectividad, pues aunque sé que no estaría cometiendo pecado al meterme esto, porque pues una vacuna éticamente hecha, todo bien, correcto y todo eso, pues no es efectiva, pues no me la pongo no porque sea inmoral, sino porque pues no tiene efectividad. Entonces para mí el elemento de la efectividad de la vacuna sí es un elemento muy importante. Y en este documento es la segunda cosa que les tengo que decir. El mismo documento lo dice, si lo leen con pausa, no intenta dar una opinión moral respecto a la efectividad de la vacuna. Tercero, eh, el documento lo que está diciendo es de que puede ser aceptable, porque la controversia cuál es, de que ciertas vacunas hayan tenido o hayan usado líneas celulares que vienen de abortos, ¿no? En este sentido, pues es saber, sabemos que
las líneas celulares que se están utilizando son abortos de hace más de 30 40 años por ahí. Pero al fin y al cabo, aunque son replicaciones y duplicaciones y duplicaciones, esa duplicación no existiría si no hubiera existido ese aborto intencional, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que es el tema más controversial, de que algunos, opinión personal, entre ellos yo, me sigue haciendo ruido de que sea justificable usar una vacuna que haya venido, aunque ya ha sido duplicado por años, por años, por años, o sea, no es de manera directa como tal, pero al fin y al cabo esa última duplicación no existiría si no hubiera existido aborto. Entonces eso sí causa una cuestión de conciencia. El documento da ciertas aclaraciones. Voy a leer nada más un poquito de esto. Ya ustedes leerán el documento completo. Dice, por ejemplo, habla de grados de responsabilidad. Dice, por ejemplo, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito, no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción y la de aquellos que no tienen poder de decisión. Entonces yo entiendo esta parte, sé que es muy delicado. Yo ya no me acuerdo en qué contexto lo dije, pero recientemente lo había mencionado. Es que esto es como cuando hay una fertilización in vitro, ¿ah? Eh, hagas lo que hagas, ya vas a ser un tipo de chivo en cristalería, vas a quebrar algo. Porque hay males que te introducen a una realidad de que para donde te muevas va a haber algo mal. Entonces ya tenemos que ver si el mal menor y varias cuestiones también morales, ¿va? ¿Por qué? Porque primero, la fertilización in vitro en sí misma está mal. Pero si congelas al feto, también está mal. Si lo implantas, también está mal. Moralmente está mal. Si lo desechas, también está mal. Si lo usas para investigación, como para este tipo de cuestiones, también está mal. O sea, hay actos de pecado que muestran hasta dónde el pecado, hasta dónde el demonio puede atar a una persona cuando comete ciertos pecados, ¿verdad? O sea, para donde te hagas, ¿verdad? Entonces ahí es un poco complicado salir, ¿verdad? Es muy, muy, muy complicado salir. No es fácil este tipo de discernimiento moral. Entonces, fíjense la parte que dice, por ejemplo, habla de los niveles de responsabilidad. ¿Por qué dice el documento que puede ser aceptable usar ese tipo de vacunas en ciertos casos? ¿Por qué? Porque la responsabilidad difiere, es diferente. Dice, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito, que son los que tienen mayor responsabilidad porque son los que están comenzando con el acto inmoral. Es más o menos, ¿saben cómo también les digo? Con el tema de lo del aborto, a veces me apalean a las mujeres así sin nada. Y los que hemos trabajado con mujeres, los que hemos estado también tenido bastante la experiencia de estar afuera de las clínicas de aborto, sabemos que una gran mayoría de las mujeres que llegan, digo, las hay cínicas, ¿va? Pero la gran mayoría vienen en crisis, vienen abandonadas, vienen presionadas. Y entonces ahí las clínicas de aborto son las que se benefician del miedo, de la crisis de esa mujer. Se comete el aborto, tú crees que delante de Dios, aunque la mujer sí, la mujer abortó y tiene su grado de responsabilidad, pero tú crees que es el mismo grado de responsabilidad de quien la manipuló para abortar, que quien la abandonó, que quien la presionó. A veces somos muy facilistas en hacer juicios, como si fuera la pecadora terrible en lo del aborto, siempre es la mujer. No es tan fácil estas cuestiones, ¿verdad? Entonces dice, en grados de responsabilidad en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito, no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción y la de aquellos que no tienen poder de decisión. Creo que en una sesión de preguntas y respuestas ya le respondí, por ejemplo, a un enfermero que me decía, cuando vengan las vacunas, ¿qué voy a hacer? Si nos la van a obligar a poner. Y si no quiero que me la pongan, me quedo sin trabajo. Respondo rapidito lo que en el momento dije. Yo le sugerí que él discerniera bajo su conciencia, ¿va? Porque hay un principio de la escolástica católica que dice que siempre hay que obedecer la conciencia formada, una conciencia formada, aun cuando en ocasiones la conciencia se pudiera equivocar, ¿va? El principio de la conciencia es muy importante. Pero repito, conciencia formada, ¿va? Entonces,
Pero por otra parte, yo le decía, qué gran drama, porque muchos de los que, si ese enfermero dice, pues me la voy a dejar poner porque si no me corren del trabajo. Y tengo unos niños recién nacidos que tengo que mantener, a mi esposa, etcétera. Entonces, me la voy a dejar poner para no perder mi trabajo. El que salga y se le vaya a la yugular, pero está cediendo, como una de las opiniones que les voy a decir, que al nuevo orden mundial y que sabe cuánta cosa. Es curioso que muchos de estos que condenan y que se van a la yugular son los que curiosamente se callan o inclusive critican cuando uno habla de los principios de doctrina social de la Iglesia. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay un principio, el principio de solidaridad. Ese enfermero que me estaba preguntando de que tenía miedo cuando llegaran las vacunas, de que se la obligaran y que si no se la ponía iba a perder el trabajo y apenas tenía unos bebés recién nacidos, o sea, suyos, hijos, y cómo mantener y todo ese tipo de cuestiones, ese enfermero no tendría que tener miedo si mínimo todos los católicos, practicáramos el principio de solidaridad. Es decir, hermano, haz la decisión, por ejemplo, si es una vacuna inmoral y afecta también en una cuestión de tu conciencia y todo eso, listo, no te preocupes, si te corren, aquí estamos como comunidad católica que te vamos a ayudar con los biles, uno pone pañales, uno pone los biberones de tus hijos, uno pone todo eso. Pero son precisamente estos que levantan el dedo y decir, ustedes si se ponen la vacuna son inmorales y todo eso. Son los primeros que no levantan un dedo por cuestiones de doctrina social de la Iglesia. Son los primeros que inclusive critican, o como yo he mencionado, hasta sabotean iniciativas de doctrina social de la Iglesia. Ustedes juzgarán si escuchan esas voces de esos evangelizadores o de esos católicos, ¿no? A los cuales les cabría muy bien aquello que dijo el Señor a los fariseos. Ustedes ponen cargas pesadas en la gente y ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, repito, esta primera cosa que dice este documento del Vaticano, de que puede haber cierta excepción de vacunarse con una vacuna que tuvo en algún nivel alguna influencia de líneas celulares que vinieron de aborto, sobre todo, ¿por qué? Porque hay diferentes grados de responsabilidad y entiende el mismo Vaticano que va a haber personas que no tienen poder de decisión, que los van a asfixiar de alguna manera. Entonces, ahora bien, lo que sí tendría que decir al respecto de esto, no se engañen, no engañen su conciencia, porque por ejemplo, si este enfermero ve probable pelear con sus jefes y decir, ¿saben qué? Yo me espero a que venga la siguiente vacuna que no tiene nada que ver con una línea celular venida de abortos. Y que quizá le cueste un poquito más, le reduzcan un poquito el sueldo, le quiten un poquito de días, pero bueno, un poquito así medio peleando. Y se puede hacer algo, pues hacerlo. No vaya a ser que algunos adelgacen su conciencia y decir, ¿yo puedo hacer algo? No, pero interpretar esto que está diciendo este documento del Vaticano, que decir, no, pues adelante, yo le doy, al fin y al cabo no tengo el grado de responsabilidad, porque yo no la estoy queriendo poner. Entonces, ¿saben cómo se me viene a la mente? Como muchos de estos evangelizadores que justifican la publicidad, sabiendo, mira, muchos de estos evangelizadores que justifican la publicidad para ganar dinero como tal, yo les he visto publicidad de Pfizer, de otros medicamentos, pero al fin y al cabo Pfizer, una de estas empresas que está emitiendo una de estas vacunas, y están ganando dinero. Ah, no, pero ellos se creen súper católicos porque no se van a poner la vacuna de Pfizer. ¿Y saben cómo la justifican? Es que yo no decido qué publicidad va a haber en mi canal de YouTube, o yo no decido qué publicidad va a salir en mi website, en donde yo coloco el aspecto de la publicidad. Pero volvemos a la misma, tampoco te engañes tu conciencia, porque se responde muy fácil. Yo les decía esto, ciertamente, por eso la considero una
publicidad riesgosa, pero tú sí puedes quitar la publicidad, al menos antes, ¿no? Ya ahorita anunció YouTube que parece que la va a imponer, ¿va? Pero al menos antes, y estos argumentos me los daban cuando ellos podían quitar. Los que tienen websites católicos de noticias y todo eso, que ponen publicidad, se la pueden quitar, no se las imponen. Entonces, ciertamente, tú no tienes responsabilidad en qué tipo de publicidad te va a salir, porque eso lo manda Google. Pero tú puedes sí decidir quitar la publicidad para que no pongas a las personas en riesgo de una publicidad inmoral. Y lo justificas. Entonces, en este primer punto, hermanos, yo lo que diría es, este documento del Vaticano dice, puede ser aceptable porque hay niveles de responsabilidad y hay casos en donde es bien complicado porque va a haber personas en donde no va a tener poder de decisión. Que algunos tengan un poco más de valor y decir, ¿saben qué? Pues sí, aunque pierda mi trabajo y todo eso, no tengo una comunidad católica solidaria que me vaya a poder ayudar y lo más seguro es que nos vamos a morir de hambre, mi familia, pero vamos a ser firmes y punto. Pero no podemos ser insensibles con aquellos que se les está rodeando y asfixiando para hacer una decisión y ponerles un cargo de conciencia como si ellos verdaderamente tuvieran dominio sobre esta realidad de las vacunas. En mi opinión, este elemento del documento del Vaticano es el que encuentro un poquito más complicado, porque yo no estoy del todo convencido de que no haya nada de responsabilidad si uno usa este tipo de vacunas, aunque remotamente hayan tenido una conexión con un aborto intencional. Porque repito, aun cuando estemos hablando de la número 50,000 replicación, o sea que ya muy remota, no existiría sin la primera replicación que se tomó de ese cuerpecito de ese bebé abortado injustamente, de forma él siendo inocente, ¿verdad? Pero bueno, al mismo tiempo entiendo el documento de la doctrina de la Congregación de la Doctrina de la Fe, porque desafortunadamente vivimos en un ambiente, ¿saben cómo ahorita cómo se me viene? Como más o menos cuando Moisés permitió el divorcio y que ya ven que nuestros señores les dicen, Moisés lo permitió por la cerradez de ustedes, pero las cosas no son así. Entonces ya Jesús pone que el divorcio no es parte de la visión del matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya va a asistir con una cierta gracia y todo eso. Cuando tú ves lo corrompido que está la industria médica, farmacéutica, etcétera, con sus verdaderas excepciones, de hecho les voy a hablar de una buena excepción, pero es bien complicado para dónde moverse, ¿va? Sobre todo para aquellos que están trabajando en esa área y que son los que en este mismo momento son a los que se les quiere poner la vacuna, ¿va? Entonces, un poquito entender. Yo, aunque no pudiera estar del todo de acuerdo con cómo lo maneja este documento del Vaticano, también me la pensaría dos veces en ajusticiar, repito, a un médico, a una enfermera que se ha visto de alguna manera obligado o empujado a ponérsela a expensas de que si no lo corren de su trabajo, ¿verdad? Entonces, aunque no estoy de acuerdo, no me les iría a hacer un juicio de valor y de conciencia a esas personas. Tendría mucho tacto en esta cuestión, porque no es una cuestión fácil. Después viene el elemento que más me gusta de este documento, de la doctrina de la fe, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que hace referencia al respeto de la propia conciencia. Y les cito una partecita, dice: sin embargo, quienes por razones de conciencia rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados, deben tomar las medidas con otros medios profilácticos y con un comportamiento adecuado para evitar que se conviertan en vehículos de transmisión del agente infeccioso. En particular, deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo
y que son los más vulnerables. Es decir, también da la opción. La misma iglesia no te obliga a que te vacunas, a que respetes tu conciencia si no te quieres vacunar, ¿no? Pero si objetivamente hay una cuestión infecciosa, tú no vives solo, compadre. Y hay un principio de la doctrina social de la iglesia que es el bien común. Y tú no puedes decir, nada, porque yo no me la pongo, etcétera, y ni me lavo las manos, ni el tapaboca, no tomas ningún tipo de medida prudencial. Porque mira, compadre, si tú eres muy ligero en esta cuestión de tu salud, pues muérete tú. Pero ¿por qué tú tienes que ir a afectar a los demás? Y es aquí donde creo que es lo más peligroso y lo que me ha obligado a grabar este video. Porque ya algunos de ustedes están preocupados. Una persona, de hecho, ya tomó una decisión, me parece imprudente, pero movida por el discurso de algunos evangelizadores que se han atrevido a decir que si usas cubreboca, que si haces caso del distanciamiento, que si te lavas las manos o usas antibacterial, eres alguien que no tiene la sabiduría de Dios. Eres un títere de Satanás y eres un títere del nuevo orden mundial. Irresponsables estas afirmaciones. Irresponsablemente, yo les digo, hermanos, ustedes háganle caso a quien quieran. Pero por favor, si le van a hacer caso a esto, dense cuenta si verdaderamente hay base para que alguien diga que quien está usando el cubrebocas, de que quien está tomando el distanciamiento, que lavarse las manos y usar antibacterial es signo inequívoco de que no tienes sabiduría de Dios, de que eres títere de Satanás, vean el título, de que eres títere del nuevo orden mundial. Dios mío, mínimo si le vas a hacer caso, ojalá hayas hecho el examen de discernimiento para decir qué base tiene para probar este tipo de afirmaciones. Para probar que esta afirmación va con este tipo de comportamiento. Respondo de manera rapidita si esto les puede ayudar, porque sí me da lástima que ya una de las personas tomó una decisión, me parece equivocada, por andar haciendo caso a estos evangelizadores. Primero, no hay base teológica, moral, para catalogar a las personas que usan cubrebocas, gel antibacterial, la distancia, etcétera, o estas medidas prudenciales, cualquier otra medida prudencial, con estos títulos. Y yo reto a cualquier evangelizador que me demuestre con argumentos de teología moral, o si no se quiere meter en cuestiones de teología moral, aunque tendríamos que hablar, porque ya habló de la dimensión, por ejemplo, preternatural al meter a Satanás, que me compruebe objetivamente que usar estas cosas es igual a perder la sabiduría de Dios, es igual a ser un títere de Satanás y un títere del nuevo orden mundial. Si no, hermano, tú estás en el derecho en escuchar ese tipo de evangelizadores. Pero si ni tú has probado de que esto sea, que una cosa sea igual a otra, los argumentos, fíjate, de que si el tapabocas, que nos metemos nuestras propias infecciones y todo eso, precisamente es la manera que yo me he manejado prudencialmente, en el sentido de decir, pues yo todavía seguiré investigando, porque hay médicos que dicen, sí, no es bueno tener esto. Yo personalmente, yo nomás lo uso para lo básico, ¿eh? Pero es porque yo tengo un desviado del tabique y realmente no puedo respirar mucho con nada, ¿va? Pero es que no tenía tapabocas. Antes de la pandemia me costaba mucho usar bufandas. Yo no sé si estos evangelizadores tampoco usan bufandas, porque la bufanda, de hecho, muchas veces es más restrictiva en el tipo de aire que se consume. O de estas chamarras que se suben hasta acá, ¿va? Entonces, hermanos, ustedes créanle a quienes ustedes vean, pero que sepan que sus actos tienen consecuencias y que en estos temas en donde se juega la salud, no solamente tuya, sino de otros,
y de otros que son muy vulnerables u otros que inclusive dependen de ti como son tus hijos, yo sí te llamaría a que tengas un mayor discernimiento sobre esto. Porque no hay base teológica para catalogar a las personas que usan medidas prudenciales sanitarias con estos títulos. No la hay, no la hay. Y si la hay, que lo comprueben. Pero que lo comprueben ordenada y objetivamente bajo los principios teológicos. Más aún, quien emiten este tipo de opiniones, sí que pueden estar pecando ellos bajo la base de un juicio temerario, con consecuencias que, repito, pueden ser catastróficas. Es que, hermanos, un padre de familia que tiene que ir a la farmacia, y no sé, al menos aquí en Estados Unidos, al menos por ejemplo aquí en California, en cualquier negocio que entres necesitas forzosamente tener la mascarilla. Necesitas forzosamente. Entonces, ese padre que tiene que llevarle una medicina a su niña, tiene que ir a la farmacia, pero ahora tiene en el cargo de conciencia la voz de un evangelizador que le dijo: si te pones la mascarilla, eres un títere de Satanás, eres un títere del nuevo orden mundial, no tienes la sabiduría de Dios. Si este hombre es consecuente con esto, por esto que ya se le metió en su conciencia, y no le lleva la medicina, Dios no quiera, y esta niña muere, díganme de quién es la responsabilidad. Solamente del papá que no fue a comprar a la farmacia. ¿Por qué? Porque el entrar a una farmacia le iban a obligar a ponerse un cubrebocas. No. Evangelizadores que están manipulando con este tipo de cuestiones, sépanse responsables de las desgracias que pueden pasar por este tipo de fanatismos. Yo les acepto de que no estén de acuerdo con el tapabocas, pero lo que no se vale es manipular la conciencia de las personas, hacer juegos manipuladores mediante decir que si lo usan, son títeres de Satanás. Eso no se vale. Porque hay personas que muy a fuerzas tuvieron algo de educación, algunos ni siquiera tienen educación, es decir, son muy sencillas en sus razonamientos. Y van a tomar las cosas tal cual las estás diciendo. Y no es un tema de que si le vas a las Chivas o le vas a la América, punto. ¿Qué tipo de consecuencias puede tener? Aquí estamos hablando de la vida, de la salud de las personas. Y a mí sí me parece grave que una persona no pueda tomar ciertas medidas, que inclusive la misma persona, les digo que pueda usar el tapabocas. Yo quisiera no tener el tapabocas, por ejemplo, entrando a la farmacia, desde luego, pero tengo que estar en el tapabocas, punto. Yo ya voy a misa diario, se nos exige el tapabocas. Pues mira, antes yo me pongo 1, 2 o 3 tapabocas, los que me pidan, pero yo no voy a dejar de ir a misa. ¿Y cuántas personas que entienden esto ya no lo están haciendo y pueden tener consecuencias graves? Consecuencias graves. Además, este tipo de evangelizadores pueden estar cayendo en una reverenda hipocresía. Porque fíjense, les digo que lo complicado está en que algunos miembros de la iglesia de la jerarquía están diciendo de que por ser remota la conexión de esa vacuna con el aborto, porque ya están usando esas líneas celulares, pero son líneas celulares que se han replicado por décadas, ¿verdad? O sea, que ya es muy lejano, muy remoto es el término, ¿eh? Y aún así, por ejemplo, estos evangelizadores, y en eso estoy de acuerdo, yo no veo que todavía que eso sea suficientemente para justificar. Y sin embargo, estos evangelizadores, por ejemplo, he escuchado a uno que dice que por eso él, por ejemplo, con este ejemplo de la farmacia, él no va a una farmacia, mejor lo pide por internet. El problema, mi querido compadre, es que no todos tienen internet también, ¿eh? Quiero pensar en personas con limitaciones de internet o que no sepan manejar internet. ¿Cuántas personas yo aquí mismo en Estados Unidos, sobre todo con los migrantes, doy charlas y todo eso y literalmente tengo que al final me ayuda a meterme a su website para poder guardarle, etcétera, porque es gente sencilla que no sabe manejar un teléfono inteligente, ¿va? Pero bueno, punto. Supongamos que la solución es eso,
comprar todo por internet y todo para que no tengas que meterte a una tienda en donde te obliguen a poner el tapabocas. Listo. Pero esas cosas que tú recibes han sido empacadas por personas que sí tienen tapabocas. Si agarramos este juicio sobre lo remoto del aborto con la vacuna, pues a lo menos de manera remota, estos evangelizadores que presumen de que no se van a poner el tapaboca, lo que hagan por internet para no entrar a lugares en donde les obliguen el tapaboca, se benefician al fin y al cabo del trabajo de gente que sí se le están pidiendo ponerse el tapaboca. Por lo tanto, está colaborando con esa medida, a lo menos de manera remota. Hermanos, por favor. Termino con mi opinión al respecto de esto. Miren, mi opinión de qué es lo que yo haría. La primera cosa que yo les invito es a tener serenidad. Serenidad. Hace poco estaba viendo unos videos de este sicario que falleció, de Pablo Escobar, este hermano John Jairo Popeye, que le llamaban Popeye. Y se me quedó grabado una frasecita que dijo que el patrón, o sea, este narcotraficante Escobar, decía, el patrón eliminaba, entre sus sicarios, eliminaba a quien veía con miedo, porque decía que el miedo es contagioso. Hermanos, esto sobre todo para padres de familia. Tengan mucho cuidado de lo que están consumiendo en la televisión, en internet, en lo que están escuchando. Porque si ustedes están perdiendo la paz, si ustedes están perdiendo la serenidad, el miedo, el temor, terminará contagiando a los de su alrededor. Esto es casi como cuando bostezamos o cuando alguien se ríe y unas carcajadas, aunque no te haya hecho reír el chiste, te ríes por la carcajada del otro. Hay cuestiones en nosotros los seres humanos que empezamos a contagiar. Y repito, esto no es nada en contra de sí mismo de las personas, de estos evangelizadores. Pero si tú estás viendo que ver el contenido de X evangelizador te está quitando la serenidad que debes de tener en estos tiempos, sobre todo tú, si tú eres padres de familia, ¿qué crees que tienes que hacer? Reducir el consumo de ese material, por no decir, no lo veas. Desuscríbete y ya cuando se aclare un poquito esto de la pandemia te vuelves a suscribir, punto. Pero es que tu miedo se va haciendo contagioso. Y el problema es que hasta antes de la pandemia está demostrado que una gran mayoría de las enfermedades que tenemos provienen o se agravan por cuestiones psicosomáticas. ¿Qué significa eso de psicosomática? Una persona con corazón perfecto, o sea, sano, muy bien, le puede dar un ataque al corazón si es una persona temperamental, o sumamente nerviosa, etc. Todo eso afecta en nuestros órganos. Las cuestiones psicológicas afectan en nuestros órganos, para bien o para mal. Una persona que quiere vivir y está en el hospital y le dan una medicina, y otra persona con la misma enfermedad, pero no quiere vivir, le dan la medicina. Es curioso ver que en uno causa más efecto. ¿Es cuestión de la medicina? No, o sea, la medicina hace lo que tiene que hacer, pero es que nosotros no somos simples perros, animales que tenemos un cuerpo, somos interconectados y nuestra psicología, ya no se diga nuestra parte espiritual, influencian también en nuestra parte corporal. Entonces, la primera cosa que yo les diría, hermanos, los que no hayan perdido la serenidad, por favor, protejan la serenidad. Se necesita estar muy sereno para poder discernir de acuerdo a las crisis que estamos pasando por tantos flancos. Y si hay material secular, sea noticieros, etcétera, o hasta religioso, y en esto yo me meto, si algunos de mis videos, porque en algunos de mis videos yo soy muy intenso, puedes ver otros videos más de evangelización, o sea, yo soy en ese sentido mucho más diverso, o sea, no me enfoco solamente o en apologética o en revelaciones privadas, no, o sea, en lo mío puedes encontrar, es todo un abanico, gracias a Dios, ¿va? Pero si no quieres ni siquiera correr el riesgo de que te estresan quizá los videos en donde soy un poquito más fuerte o confrontable y todo eso, quita la suscripción, no me veas, compadre. O sea, eso ni siquiera es contra o los otros evangelizadores que están teniendo su comportamiento, pero por favor,
cuida tu serenidad, y más si eres cabeza de familia, más si hay vulnerables o más pequeños a tu cargo. Muchos de estos evangelizadores, por ejemplo, dicen que te lanzan todas estas teorías de conspiración y todo ese tipo de cuestiones, que muchas podrán ser ciertas, muchas no, no sé. Pero bueno, te lanzan esto y te llegan a decir que el nuevo orden mundial y sabe cuántas cosas te quieren enfermar. Pero ellos, precisamente, en la manera, el vocabulario, la forma como transmiten su mensaje, te están enfermando, a lo menos en cuestiones psicosomáticas, ¿verdad? No dudo que haya poderosos que nos quieran enfermar y matar, sobre todo aquellos que les urge reducir la población. Pero es que también nosotros los evangelistas, es un llamado también para nosotros los evangelizadores. No se trata de que vamos a pactar con una evangelización de palmaditas en la espalda, no, no se trata de eso. Pero repito, ya no huele bien cuando la cosa es sistemática, como lo menciono con el Papa Francisco. Hacerle una crítica, una corrección al Papa está mal, no, pero cuando estás, y es el pan de cada día, eso ya psicológicamente ahí hay una obsesión. Y hay que decirlo con todas las letras. Muchos de estos evangelizadores se meten en estas cuestiones de conspiración y revelaciones privadas y todo ese tipo de cuestiones porque a la gente le encanta. Yo les reto a estas personas, por ejemplo, que dejen por 3 meses de hablar de eso y que se pongan a hablar, no sé, de doctrina social de la iglesia. A ver, le van a llegar 5 gatos nada más a sus videos. Es decir, también hay que decir que muchos de estos evangelizadores son mañosos. Saben que son temas que pican a la gente, ¿verdad? Que abren un poco el morbo o el interés de la gente. Inclusive a veces, mira, yo esta crítica se la hacía más a los protestantes, porque veía a varios pastores diciendo que ya el Señor viene, ya estamos aquí, ya viene, pero vendiendo su libro. Y yo decía, a ver, espérate, si ya vienes, o sea, como ¿para qué quieres el dinero del libro? Entonces, pero desafortunadamente estoy viendo ahora católicos hablando de que ya estamos en la gran tribulación, de que ya el Señor está aquí cerca, de que ya, pues si están cerca, pues no deberías estar haciendo negocio, ni pidiendo donaciones, ni pidiendo suscripciones de dinero, ni nada de ese tipo de cuestiones. Pues si ya estamos aquí, o sea, ¿o qué? ¿Vas a hacer un canje en la frontera con el cielo? A ver, cámbiamelos por dólares celestiales. Es que también ustedes, hermanos, tengan sentido común. Muchos de estas personas, desafortunadamente les digo, ya no son solamente protestantes, sino católicos, les están manipulando porque saben que este tipo de temáticas nos encanta. Nos encanta ver pleito, por ejemplo, por eso la apologética siempre tiene pegue. Nos encanta cuestiones de algo oculto, y ahí entra la conspiración, y ahí entran un tanto las revelaciones privadas, y ahí entra, que no estoy condenando las revelaciones privadas, ha aceptado una de las iglesias, pero no son esenciales a la fe católica, para empezar, ¿verdad? Pero ya te metes en esto, y muchos evangelizadores de estos monetizando. Vuelvo a lo mismo, pues si ya estamos así más para allá que para acá, ¿para qué te interesa sacar dinero de esto? Es que hasta tendríamos que pensar en esto, hermanos. Así que, se ha dicho de paso, no me traigan quejas de estos evangelizadores. Dejen de verlos si les está causando tanto estrés. Si verdaderamente están viendo que los consejos que ellos están dando ya les está afectando gravemente a responsabilidades que ustedes tienen con los suyos. O sea, ¿para qué vienes a quejarte? Deja de verlo, desuscríbete de esos canales y listo. No sigas negociando tu serenidad. Tu serenidad, que serenidad no significa tápate los ojos ante el gran drama que está viendo. No, hay un gran drama, pero precisamente porque hay grandes dramas dentro y fuera de la iglesia que necesitas estar sereno. Que necesitas tener la paz de Cristo, que no es la paz del mundo, se ha dicho de paso. Necesitas tener esa paz, necesitas tener esa serenidad. Y muchas veces los evangelizadores, lo único que hacemos es alebrestar a la gente. Y hay sus momentos para hacerlo, pero cuando ya sistemáticamente tú ves que un evangelizador lo único que es estarte metiendo miedo, lo único que es estarte retando, lo único que es... Hombre,
te repito, hay enfermedades psicosomáticas. Y si tú te infectas de miedo y todo esto, también el miedo se contagia y termina afectando a los demás, sobre todo a los más pequeños que quizá no tienen un discernimiento más amplio. En cuestión de la vacuna, yo personalmente esperaré para ponerla. ¿Por qué? Por 3 elementos. Primero, yo necesito seguir viendo, para mí no es suficiente información lo que se ha desarrollado hasta el momento. Necesito que avance más tanto las posturas de los estados, las vacunas, de dónde vienen las vacunas, el ambiente, las restricciones políticas, económicas. O sea, yo necesito un poquito más que avance estas cuestiones como para, decimos en México, como para tantearle el agua a los camotes. Esto estoy diciendo lo que yo haré. No le estoy diciendo que ustedes los hagan, ¿eh? Cada quien su discernimiento. Yo no voy a ser irresponsable en ese sentido. Entonces lo primero es, yo esperaré. ¿Por qué? Porque necesito ver cómo se desarrolla todo. 2, porque quiero dar tiempo a vacunas que apenas están en una segunda fase o una tercera fase ya saliendo, etcétera. O sea, que van detrás de las que ya salieron y que son 100% éticas. Porque evidentemente de necesitar ponérmela, ¿y qué necesito para ponérmela? Pues saber que esto verdaderamente va ligado al bien común. Es decir, que verdaderamente si no me vacuno, estaría afectando gravemente el bien común. Entonces ahí sí me la pondría. Pero me la pondría la vacuna que esté 100% ética. En esto les voy a recomendar que vean una entrevista que recientemente hizo el padre Javier Olivera Rabasi a una discípula del gran genetista Leyun sobre esta temática. De hecho hablan y les dan unos enlaces en donde ven los tipos de vacunas que hay, las 3 fases en las que pasan y todo eso. Por ejemplo, la de AstraZeneca, vamos a decir que es la peor, ¿verdad? Una de las peores, porque en las 3 fases usa esta cuestión que va ligada a los abortos, ¿verdad? La de Pfizer y Moderna creo que nada más es en una de las 3 fases, ¿verdad? Pero hay otras en donde son vacunas limpias, pero van más retrasadas o han sido menos promovidas, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que yo me esperaría un poquito más de tiempo y me iría informando en esta parte, ¿verdad? Vean esa entrevista. Esta doctora es una persona seria como tal, y ya no se diga, pues, quién fue su jefe, que el gran genetista Lejeune. Entonces, se las dejo en la descripción, por favor, al final de esto, si puedes, date la chance de ver esa entrevista. Entonces, yo me esperaré, porque necesito ver cómo se desarrollan las cosas, porque vienen vacunas 100% éticas, o sea, que nada tienen que ver con abortos, ni de lejanas, ni remotos, ni cercanas, ni nada. Y si tengo que ver si verdaderamente es una necesidad vacunarme. ¿De qué depende? De que yo objetivamente vea que de no vacunarme esté hiriendo el bien común. En ese sentido, sí me tengo que vacunar por el bien común, ¿no? Aunque inclusive quisiera no vacunarme. Yo personalmente, bueno, no sé si alguien sea vacuna lover, ¿verdad? Decir, ay, yo colecto vacunas, ¿verdad? Yo personalmente no me interesa ponerme ninguna vacuna, ¿verdad? Pero no es porque esté en contra de las vacunas. Necesito ver si verdaderamente esta vacuna es necesaria en torno al bien común, ¿verdad? Punto. Si no, pues ni siquiera me la ponga aunque sea 100% ética, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuestiones yo haría. Ahora bien, mientras tanto, o sea, pues el tiempo sigue pasando, mientras tanto, yo seguiré tomando medidas sanitarias prudenciales. Aun cuando entre en el costal de muchos evangelizadores con el título de títere de Satanás, títere del nuevo orden mundial, alguien que no tiene sabiduría de Dios. Me viene valiendo si me ponen esas etiquetas. Yo seguiré por sentido común teniendo medidas prudenciales, es decir, el cubrebocas, por ejemplo, en un ratito más voy a misa y piden necesariamente cubrebocas. Mi sentido común que me dice, yo no me gustaría tenerlo. Y no me gustaría tenerlo, les digo, porque tengo desviado el tabique y a veces me cuesta un poco respirar. Pero vamos, si un día me quedo sin oxígeno por andar trayendo eso, pues que sea en la misa, que bien vale la pena yo morirme en misa, ¿eh?
Voy viendo mis prioridades. O sea, si yo voy a un parque de diversiones, supongamos, porque hay algunos que ya están abiertos, y te piden cubrebocas, pues no, ahí me parecía, yo personalmente me parecía responsable decir, ¿para qué te pones el cubrebocas? Nada más para irte a divertir. O sea, algo no esencial, pues listo, ¿va? Pero hay cuestiones esenciales en donde te están obligando a ponértelo. Yo no tengo, por sentido común, no tengo problema en ponérmelo. En cuanto a la distancia, tampoco, ¿va? Este, en cuanto al lavado de manos, menos. Es una cuestión básica, sanitaria. No necesitas tener pandemia para estarte lavando las manos, ¿va? Y sobre todo, fortalecimiento del sistema inmune, que esto lo he comenzado a hacer desde que comenzó la pandemia. Es más, hasta les enseño, miren. Ya hasta me compré mi pastillero, ¿ah? Entonces, no son muchos químicos. Por ejemplo, esto es turmeric. ¿Cómo se llama turmeric en español? Ay, se me fue ahorita, ¿va? Pero es una raíz que ayuda mucho para las inflamaciones, ¿va? Sabemos que si estás infectado de este tipo de cuestiones, lo que afecta mucho es precisamente los pulmones y todo eso porque inflama, ¿va? Entonces, yo trato de no tomar medicina alópata y todo eso. De hecho, a mí me afecta mucho. Yo tengo grandes problemas en cuanto a mi sistema digestivo. Por ejemplo, para cuestiones de azúcar, tengo ¿cómo se llama? Esto es canela, ¿va? Canela. Este sí es un multivitamínico. Esto es vitamina C. Esto es vitamina B. Esto es vitamina D. Entonces, eh, estos, déjenme tapar las marcas porque no me están pagando, ¿va? Probióticos, ¿va? Entonces, yo intento, y yo personalmente, esto lo ven, bueno, dije antes de la pandemia, pero estoy hablando los últimos 2, 3 años. He tratado de cuidar mucho mi salud en cuanto a lo que puedo comer. No me pongo con mis moños, finalmente soy misionero. Así que cuando no puedo comer sano, pues como lo que hay, con lo que me alcanza, ¿va? Si me alcanza nada más para comida chatarra, pues eso comeré, punto, ¿va? O sea, tampoco me voy a poner mis moños. Pero siempre que yo pueda comer un poquito más sano, siempre que yo pueda tener algunos suplementos, etcétera, siempre que yo pueda salir mínimo a caminar, alguna cuestión de ejercicio y todo eso, y yo he visto la diferencia en los últimos 3 años de tratar de hacer esos cambios, ¿va? Entonces, es hacer lo que me toca también. Medidas sanitarias, pero tratar de cuidar mi sistema inmune. Y les recuerdo que no solamente el sistema inmune es en cuanto que le metes a tu cuerpo, sino lo que le metes a tu cabeza. Porque te repito, cuando una persona se llena de miedo, se llena de preocupaciones, se llena de todo esto, eso te va restando tu sistema inmune. Por eso, filtra el tipo de contenido que estás viendo, de noticias, de películas, de evangelizadores, les repito. Y si me quieres meter ahí, si mi forma de hablar, mis ojos verdes o mi gorra te estresan, déjame de ver, déjame de ver. A lo menos en el tiempo de la pandemia, porque necesitas cuidar lo más posible la serenidad. Que repito, esto no es taparte los ojos ante la grave realidad que estamos viviendo. Esto simplemente es ser congruente para que estés mínimamente estable por los que Dios te ha encomendado y por los que te va a encomendar. Y digo por los que te va a encomendar, porque una de las cosas que son tristísimas de este año que hemos llevado de pandemia es ver católicos que tienen una espiritualidad de burbuja. Mientras yo y los míos estemos bien y todo aquí, todos santitos y todos puros y todos vírgenes y todos perfectos y saludables y todo eso, con eso. Que allá se pudran los demás, ¿verdad? No, no, hermanos. Recientemente en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram puse la frase tremenda del Papa Benedicto, ¿eh? Nadie puede ser feliz, nadie puede ser completamente feliz si no son felices todos. Y es tristísimo ver que en esta pandemia parece que no logramos por aprender esa parte. Entonces, hay que estar en la medida de lo posible, lo mejor posible, valga la redundancia, por el cuidado del templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, por el cuidado de los que Dios te ha encargado y por el cuidado de los que Dios te encargará, ¿no? Creo que no se me pasa nada más, ¿no? Fortalecimiento del sistema inmune.
Bueno, una cosita más, digo, esto evidentemente yo ya lo he mencionado, ¿va? Pero por si alguien no me ha escuchado, y está claro, no tendríamos que ir a la oración y a la adoración eucarística y a los momentos de silencio por una cuestión de sacar este beneficio. ¿Ah? ¿A qué me refiero? Está comprobado que una persona que tiene oración silenciosa, que es afecto al silencio, que hace adoración al Santísimo, también predispone su cuerpo físico, bueno, su cuerpo físico, siempre el cuerpo nada más es físico, su cuerpo, su físico, lo predispone y también su psicología, sus sentimientos y sus emociones las empieza a purificar. Les digo que esto está comprobado, que tiene estos efectos. Lo único que les digo, no lo hagan por eso, háganlo por amor. O sea, yo voy a ir ahorita a misa, no porque la misa me ayuda en mi salud psicológica y por lo tanto después mi salud física. Y después el rato que tenga de oración y de silencio, pues déjame ir. ¿Por qué? Porque ya me tomé la vitamina D y ahora me toca beneficiarme de esto. No, no, no. Hagámoslo por amor. Pero lo que estoy diciendo es que, por si no sabían, cuando uno lleva una vida de espiritual seria, de vida de oración, de vida sacramental y todo esto, además, con frecuencia tiene beneficios para tu salud emocional y para tu salud física. Entonces creo que evidentemente eh, es un elemento que tendríamos que ver. Les deseo una feliz Navidad, que Dios nos dé el discernimiento para poder, con la serenidad necesaria, ir leyendo los signos de los tiempos, pero con eso, con la serenidad de Él, que nos dé un corazón como en el mensaje de Navidad que ha dado el Papa Francisco, en donde no nos encerremos en nosotros mismos, ¿verdad? Son tiempos en donde nos tenemos que dar cuenta que todos vamos en la misma barca y es estúpido ser indiferentes de los que están en el extremo de la barca porque aquellos tienen un hoyito y se les está metiendo el agua. Pues no seas imbécil. Evidentemente ellos van a ser los primeros que se van a ahogar porque están de ese lado. Pero también tú vas en la barca. ¿Qué crees que te va a pasar al rato? O sea, mínimo, no podemos desconectarnos, ¿verdad? No nos podemos desconectar. Dios nos ha forjado en este cuerpo místico y tenemos que realmente tener un corazón verdaderamente católico, universal, universal. Bueno, yo me largo más. Que Dios les bendiga y me encomiendo a su oración.